Bueno, muy buenos días a todos. Saludamos al señor gobernador, señor alcalde, ministros, ministras, presidente de la Cámara de Comercio. Muchas gracias por recibirnos aquí en esta institución que cumple 100 años, ¿no? Muchas felicitaciones. Y a todos los asistentes, a todos ustedes, muchas gracias por esta oportunidad. Me da pena que llegamos un poco tarde, pero tuvimos un percance. Veníamos a un evento con los adultos mayores, 5,000 adultos mayores, que íbamos a estar con el ministro de Trabajo en su programa para ayudar a los adultos mayores. También teníamos un evento que está atendiendo el ministro de Defensa en un CAI, la devolución de unos celulares y un material que había sido robado, que se está devolviendo, y hacer un balance sobre el tema de seguridad aquí en Bucaramanga, que afortunadamente ha sido positivo, con algunas excepciones, pero las tendencias todas buenas. Y veníamos en la caravana del aeropuerto hacia estos eventos y en el peaje se quedó una buseta que la trancaron, y esa buseta, después por adelantarse y no quedarse atrás de la caravana, agarró una velocidad excesiva, se salió de la carretera y se encunetó, se estrelló. Afortunadamente no hay ninguna víctima, todos están en buenas condiciones, están todos siendo atendidos en los diferentes hospitales a los cuales se les trasladó. Ninguno de gravedad, por fortuna. Tuvimos la oportunidad de estar presentes con ellos ahí cuando los estaban evacuando hacia los diferentes hospitales o clínicas. Me están reportando que ninguno está grave. La mayoría, afortunadamente, no tuvieron ningún golpe que lamentar, un golpe grave. Son 8 periodistas, 3 que eran de la prensa oficial, 5 de la prensa invitada y 4 miembros de las Fuerzas Armadas. Uno de ellos era el jefe de seguridad de la ministra de Comercio, que es uno de los más afectados, y hay un sargento segundo de la Fuerza Tarea Vulcano que tiene un trauma en el cráneo, pero que está siendo atendido. El conductor también sufrió algunas lesiones, pero también está siendo atendido. O sea que, por fortuna, no hay nada grave, pero lamentamos mucho que esto haya sucedido y está en muy buenas manos, porque la salud aquí en Santander y en Cundinamarca, afortunadamente, es de la mejor que tiene el país. De manera que eso fue lo que sucedió. Esperamos que den de alta a la mayoría de estas personas. Repito, 8 periodistas, 5 prensa invitada, 3 de la prensa oficial, 4 miembros de las Fuerzas Armadas y el conductor. Eran 13 los que iban en esta buseta del SENA, y que, repito, no hubo víctimas graves, y por eso estamos pendientes de que los que estén ahí atendidos los den de alta a la mayor brevedad posible. Con esta información, pues venimos a este evento para explicarles a ustedes la situación económica y lo que estamos haciendo. El llamado PIPE 2.0 lo hemos hecho en algunas capitales, en Bogotá, en Medellín, en Cali, Barranquilla y hoy aquí en Bucaramanga, para que entiendan cómo es que estamos afrontando esta nueva coyuntura económica que se ha generado a raíz de la baja del petróleo, que ha sido tan protuberante en estos últimos meses. ¿Qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? Yo comenzaría explicándoles un poco los principios de
nuestra política económica, lo que hemos hecho desde el primer día de gobierno, desde el 7 de agosto del año 2010. Uno de los activos más importantes que puede tener cualquier economía es la confianza de los inversionistas, la confianza de los consumidores, la confianza de la gente en la economía. ¿Cómo se genera esa confianza? Esa confianza se genera con una serie de políticas y de medidas que pongan los indicadores fundamentales en orden y que aseguren que hacia el futuro la economía va a ir por una senda apropiada, una senda positiva. Y desde el primer día nos propusimos lograr esa especie de círculo virtuoso en donde la economía tuviera los elementos suficientes para crecer a un ritmo apropiado. Para crecer se requiere invertir. Entonces, atraer inversión y generar inversión es uno de los propósitos fundamentales de cualquier economía. Hoy en día, la competencia mundial en el fondo es por atraer capitales y atraer inversión, porque eso es lo que genera empleo y lo que genera crecimiento hacia el futuro. Para eso requiere uno la confianza de los mercados internacionales, sobre todo los mercados financieros. ¿Y en qué se concentran los mercados financieros y los mercados internacionales? En la viabilidad de un Estado de pagar sus deudas futuras, es decir, en sus cuentas fiscales. Entonces, una de las primeras medidas que tomamos fue poner en equilibrio, en orden nuestras cuentas fiscales, reducir el déficit fiscal y generar la confianza de que eso se va a mantener hacia el futuro. Por eso aprobamos en el Congreso de la República una reforma constitucional que hoy está siendo señalada por el mundo entero en Europa como un ejemplo. Una reforma constitucional donde se introduce como un derecho fundamental de los colombianos el derecho a la sostenibilidad fiscal, a la responsabilidad fiscal. ¿Y cuál es el argumento detrás de esa reforma constitucional? Que con una crisis fiscal los derechos de los colombianos, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la educación, son los que sufren. Entonces hay que mantener la economía en orden para poder garantizar los derechos. Por eso era una reforma constitucional, que fue seguida por una ley que se llama la ley de la regla fiscal, que nos obliga, nos pusimos una camisa de fuerza, nos obliga a mantener nuestras finanzas públicas en equilibrio, con cierto margen de maniobra que dio la propia ley para atender coyunturas como la que estamos viviendo, que eran inesperadas con la baja del precio del petróleo. Ese círculo virtuoso pues lo fuimos construyendo poco a poco con las políticas que pusimos en marcha en los primeros años, y el año pasado creo que lo logramos, y lo logramos en forma muy clara. Tuvimos un crecimiento muy alto. Ese crecimiento, ¿qué genera? Genera más recursos. ¿Por qué hay más recursos? Pues porque si la economía crece, los recursos tributarios se multiplican y eso le da más recursos. Esos recursos generan más inversión. Esa inversión, a su vez, genera más crecimiento. Parte de la confianza que hemos generado en los mercados internacionales por primera vez en la historia de Colombia, en un periodo presidencial, se mejoró la calificación de las calificadoras de riesgo sobre la economía colombiana en 2 oportunidades. Eso nos dio mejor acceso al crédito, nos bajó el costo del capital, y ese costo de capital se refleja en toda la economía, porque eso le permite a todos los empresarios, a todos los colombianos, a pagar menos por sus préstamos. Eso a su vez estimula, por ejemplo, la compra de vivienda, facilita las obras de infraestructura. Entonces, logramos ese círculo virtuoso,
y lo que necesitamos hacer es mantenerlo en la medida de lo posible para siempre. Se nos vino esta baja del petróleo inesperada, nadie se imaginaba hace un año que el petróleo iba a estar hoy cerca de los $40, estaba por encima de 100. Eso agarró al mundo por sorpresa, sobre todo la forma tan rápida como bajó el precio del petróleo. Nos golpea a nosotros, nos golpea por dos vías. Nos golpea por la vía de los recursos que recibe el Estado, los impuestos que pagan las petroleras, las regalías que se generan con la exportación de petróleo. El petróleo jalona también el precio de, por ejemplo, del carbón, que nosotros somos grandes exportadores de carbón, entonces se bajan las regalías, se bajan los impuestos, y también un elemento que nos golpea son las utilidades de Ecopetrol, que se habían colocado como un elemento importante de los ingresos del Estado. ¿Qué hicimos? Nos sentamos, bueno, ¿cómo vamos a afrontar esta situación? ¿Cuáles son los principios fundamentales para que nos guíen en esta nueva coyuntura? Mantener la confianza de los mercados internacionales y actuar oportunamente, que fue lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue reunirnos para ver cómo nos apretamos el cinturón. Si a cualquier ama de casa, a cualquier hogar, cualquier empresa se le bajan sus ingresos, pues lo primero que tienen que hacer es reducir sus gastos. Entonces, de un solo envión, le quitamos al presupuesto de inversión, por ejemplo, para los próximos 4 años, con el Departamento de Planeación, Ministerio de Hacienda, 17 billones de pesos. Redujimos nuestros propios gastos en el Estado en la medida en que se pudiera, para no ocasionar costos que fueran, digamos, más grandes que los beneficios que podría traer ese recorte. Al mismo tiempo, el aumento de los ingresos tributarios y un margen de aumento de la deuda de acuerdo a la regla fiscal. La regla fiscal le ordena al gobierno: ustedes tienen que mantener su déficit entre un rango X y Y. Lo estamos cumpliendo a cabalidad. Esa reacción generó una gran confianza de los inversionistas y de los analistas internacionales. Aquí han venido todos los grupos técnicos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, a ver qué es lo que estamos haciendo, y estamos haciendo las cosas correctamente, porque todos nos han dicho que eso es lo que hay que hacer, que ese es el camino para poder resistir este trauma, por así decirlo, de la economía internacional y mantener un crecimiento. Inclusive hoy salió un artículo en el Financial Times que dice: mire cómo la baja del precio del petróleo ha sido manejada de dos formas completamente distintas. Una muy mal, y ponen a Rusia, y una muy bien, y ponen a Colombia. Eso fue esta mañana. Y los mercados han sido los jueces más implacables que ha tenido cualquier economía. Los mercados no tienen corazón, no tienen ningún límite sobre cómo castigan a una economía cuando las cosas se están haciendo mal. ¿Y cómo se mide el juicio de los mercados? Pues por cuánto le están cobrando a un país por sus créditos. Y en el caso de Colombia, eso se ha mantenido en un nivel totalmente aceptable, es decir, no se ha variado, sino marginalmente, mientras a otros países los han castigado muy duro. O sea que el juicio de los mercados, que es el más implacable, ha sido muy positivo, como ha sido el juicio de todos los analistas internacionales. En esas coyunturas también hay que tomar medidas contracíclicas, porque al bajar la inversión, al reducir gastos, al reducir las exportaciones, porque se nos han bajado las exportaciones, porque han bajado el precio del petróleo, porque ha bajado el precio del carbón,
pues se resiente la economía. Pero entonces ahí es cuando las medidas contracíclicas son necesarias y oportunas. Nosotros habíamos sufrido algo parecido, aunque no por la baja del precio del petróleo, pero por otras razones, a principios del 2013. Y pusimos en marcha el llamado PIPE 1, que es el programa de impulso a la productividad y al empleo, para que el empleo, sobre todo, no se resienta. Esa medida contracíclica que pusimos en marcha en enero del 2013 tuvo un impacto muy positivo. La economía que se estaba comenzando a resentir reaccionó positivamente y terminamos el año pasado con el crecimiento más alto de toda América Latina, crecimiento de 4.6%, generando mucho empleo, un crecimiento muy sano. Y por eso decidimos que en esta coyuntura se requería un PIPE 2.0, así lo llamamos, con las condiciones parecidas a las del PIPE número 1, pero acomodado a nuestra nueva coyuntura de finanzas públicas y a la nueva coyuntura internacional. Escogimos los sectores donde podíamos hacer una inversión que tuviera el mayor impacto posible en el crecimiento sin ir a romper ese equilibrio macroeconómico para no perder la confianza en los mercados. Y eso lo pusimos en marcha, y eso es lo que les vamos a explicar a ustedes hoy. Cada ministro les va a explicar desde su propia cartera qué es lo que se está haciendo, que va a permitirnos crecer por encima del promedio de la región. La región está sufriendo esta tormenta internacional en forma grave. Brasil está entre un crecimiento negativo de 1,5 a 2%, pues ni hablar el vecino Venezuela, que tiene mínimo un crecimiento negativo del 7%. Argentina no va a crecer. Ecuador está en problemas porque tiene una economía dolarizada, y nosotros vamos a crecer entre 6 y 7 veces el promedio de toda la región latinoamericana. O sea que, a pesar de que vamos a crecer menos, yo estimo que vamos a crecer entre 3.2 a 3.5%, que en esta coyuntura, ayer tuve una reunión con el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, me decía, en la coyuntura que están viviendo ustedes, eso es un crecimiento excepcional. Ojalá lo logren, y yo creo que lo vamos a lograr, con, entre otras cosas, este PIPE 2.0. Aquí en Santander, pues ustedes tienen unos indicadores bastante positivos. Hemos invertido 13 billones de pesos, 13 billones. Bucaramanga es hoy la ciudad con menos pobreza en el país. Muchas felicitaciones, porque ese ha sido uno de los propósitos fundamentales de la política económica nuestra. Es la segunda ciudad con menos desempleo, o sea que aquí se ha generado un desempleo, está por debajo del promedio nacional, 8.2%. Y Santander es el tercer departamento con menos desempleo en todo el país. Hemos hecho unas inversiones que ustedes ya las conocen muy mejor que yo. Hicimos realidad el embalse de Bucaramanga, que va a garantizar el agua no solamente a la capital, sino a Girón y Floridablanca durante los próximos 50 años. Inauguramos Hidrosogamoso, que va a proveer 10% de toda la energía que se consume en el país. Aquí, como ustedes bien lo saben, está también el puente atirantado más largo del país. Yo tengo muchísima fe y entusiasmo con toda la parte de lo que se va a hacer en la salud hacia el futuro. Todo lo que ustedes están planeando en materia de salud es un ejemplo para el resto del país, y creo que muy pronto vamos a inaugurar una de esas obras que va a ser emblemática, creo yo, para la exportación de servicios, que la salud al fin y al cabo es una exportación de servicios. Y yo no lo digo, lo dice el Financial Times. Bucaramanga salió como una de las ciudades
de las 10 ciudades del futuro en el mundo, cosa que nos enorgullece a todos. Nosotros entonces nos propusimos, pues, con base en los resultados que obtuvimos el año pasado, tenemos un crecimiento del año pasado de 4.6, vamos a bajar por la coyuntura este año, pero vamos a volver a recuperar. Esperamos que en los próximos 3 años logremos recuperar y estar creciendo alrededor del 4.3%, 4.3%. El desempleo, que ha sido uno de los indicadores más positivos de la economía. Llevamos 57, 58 meses seguidos bajando la tasa de desempleo. La última que conocimos, el mes de junio, la tasa de desempleo más baja de la historia, desde que están calculando el desempleo. Hemos creado más de 3 millones de empleos. La mayoría del empleo es empleo formal, que eso es también un gran avance. ¿Y hacia dónde queremos ir? Que en el año 2018 tengamos la tasa de desempleo en 8% a nivel nacional. Eso significa que tenemos que crear otros 2 millones. Creamos ya 3, tenemos que crear 2 millones de empleos más. Las exportaciones se nos han bajado en forma muy protuberante porque bajó el precio del petróleo, bajó el precio del carbón, a pesar de que estamos todavía produciendo y más de 1 millón de sacos, más de 1 millón de barriles, yo siempre pienso en términos cafeteros porque ahí crecí, 1 millón de barriles, pero nos va a tocar hacer un gran esfuerzo en aumentar nuestras exportaciones. Y aquí quisiera brevemente decirles lo que significa la devaluación. La devaluación, que ustedes han visto que ya superamos la barrera de los 3.000 pesos por dólar, tiene ganadores y tiene perdedores, pero en el caso colombiano hay más ganadores que perdedores. Y esto es una gran oportunidad para aprovechar una coyuntura como la que estamos viviendo y fortalecer todo nuestro aparato productivo. ¿Qué nos venía sucediendo? Que durante muchos años comenzamos a depender demasiado en petróleo y todo lo que tiene que ver con los minerales, las regalías. Y nos estábamos acercando, ya estábamos bordeando lo que yo llamo un resfriado holandés. Estábamos ya siendo una economía vista como una economía con principios de la enfermedad holandesa, es decir, demasiada dependencia de la parte minero-energética. Y por eso digo yo que esta devaluación nos vino en buen momento, porque nos obliga necesariamente a hacer lo que teníamos que hacer, y es mirar mucho más hacia los sectores no minero-energéticos. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos focalizando en cada sector para ver cómo exportamos más de los productos no minero-energéticos y cómo fortalecemos todo nuestro aparato productivo, cómo lo volvemos más competitivo. Esto coincide con una mejor infraestructura, coincide con una cantidad de medidas que veríamos adelantando, pero que nos van a ayudar a poder tener una economía más diversificada y por consiguiente más sólida. Y en eso quiero simplemente dejarles la siguiente reflexión. Lo hablábamos también ayer con el subsecretario del Tesoro americano. Parte del éxito que tuvieron durante décadas los llamados tigres asiáticos fue precisamente porque tenían su moneda subvaluada. Es decir, la tasa de cambio les ayudó muchísimo a ese desempeño milagroso que tuvieron los tigres asiáticos durante tanto tiempo. Nosotros estábamos en el estadio contrario, estábamos precisamente con una moneda sobrevaluada. Ahora que vino este ajuste por la devaluación es lo que tenemos nosotros que aprovechar, y ustedes aquí en Bucaramanga y Santander pueden aprovechar esta coyuntura en forma importante, sobre todo con las obras de infraestructura que están haciendo, que pueden abrir mercados muy
interesantes. Entonces, en exportaciones nos hemos propuesto una cifra supremamente ambiciosa, que de los productos no minero-energéticos, en el año 2018 estemos exportando 30.000 millones de dólares. Hoy estamos exportando ¿cuántos, Cecilia? Entonces, 9.000 millones tenemos que aumentar. Y la otra variable es la inversión, donde tenemos que mantener una tasa alta de inversión. Afortunadamente, en este primer trimestre de este año, que es la última cifra que tenemos, la inversión superó por primera vez en la historia el 30%, 30.7% es la tasa de inversión de la economía colombiana. Se nos va a bajar la inversión, sin duda alguna, porque todas las compañías petroleras, las compañías mineras, las del carbón, lo primero que hacen cuando bajan el precio es recortar los rubros de inversión. Pero necesitamos reemplazar eso y lo estamos haciendo y estamos atrayendo inversión y ustedes nos pueden ayudar mucho, por ejemplo, la inversión que están haciendo aquí, a atraer más inversión porque esa tasa de inversión tenemos que mantenerla y el objetivo que tenemos para el año 2018 es tener una inversión cercana a los 15.000 millones, cerca de 14.800 es la cifra exacta que tenemos. Entonces, con esa introducción, me da pena que me haya alargado más de la cuenta, pero creo que era importante explicarles. Quiero que cada ministro y cada ministra les cuente a ustedes en ese PIB 2.0, es decir, la política anticíclica para poder crecer más, qué es lo que cada uno va a hacer. Y yo comenzaría con educación, la infraestructura de educación. Acuérdense que lo que vamos a explicar es qué va a hacer cada ministerio respecto de el impacto que podemos tener en el crecimiento de la economía. Ministra Gina. Gracias, presidente. Buenos días. La Cámara de Comercio aquí, presidente, cumple 100 años y lo va a celebrar con un acto que estamos viendo a ver si lo hacen las demás cámaras de comercio del país y es un compromiso con la educación. Santander, Bucaramanga tienen un índice de calidad en educación más alto que el resto del país, pero no es suficiente para la meta que nos hemos propuesto como país y es que Colombia pueda ser el mejor educado de Latinoamérica. Entonces, yo estoy muy contenta, presidente de la Cámara, con esa celebración que ustedes van a hacer. Para explicar el tema de infraestructura educativa, quiero dar un poco de contexto para que se entienda por qué construir colegios hace parte de las grandes metas del presidente de tener una Colombia en paz, con equidad y la mejor educada de América Latina. Y es que de alguna manera algo que interconecta los otros dos pilares es la educación. Si miramos, el presidente mencionaba ahorita los tigres asiáticos, uno de ellos, Corea, quedó devastado por una guerra civil y lo que hizo fue invertir buena parte de su presupuesto en la educación. Y hoy está en los primeros lugares en desarrollo económico y por supuesto en educación. Singapur, devastado también después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron como parte de la reconstrucción del país, como parte de la paz, invertir la mayor parte de su presupuesto en la educación y hoy pues hace parte, es casi una potencia mundial y en temas de innovación y tecnología nos lleva años luz. Eso mismo es lo que está ocurriendo hoy en Colombia. Es la primera vez que el presupuesto de educación supera el presupuesto de la guerra y de la defensa, porque es con la educación como construimos la paz en Colombia. Y construimos la equidad. Por ejemplo, caso de Santander, presidente, en Santander 2 de los mejores colegios del país, de los 50 mejores colegios del país, están aquí en Santander. Los 2 son colegios privados. Y dentro de los 500 mejores colegios del país, 470 son colegios privados. Y uno se pregunta, ¿qué será lo que está pasando allá? Muchas cosas, pero un denominador común claro es que quienes están asistiendo a los colegios privados van 8 horas o más y quienes van a los colegios oficiales van 5, 6 horas y muchas veces menos. ¿Por qué? Porque desde los 60 en Colombia, en los colegios oficiales, como una medida temporal, se estableció lo que conocemos como la segunda o la tercera jornada. En algunas partes tenemos 4.
en donde transitoriamente, temporalmente, mientras se construían nuevos colegios, los niños iban a ir menos horas de clase, pero podrían ir por un periodo más niños a los colegios. Desafortunadamente, como muchas de las medidas temporales nuestras, se quedó como una medida permanente en Colombia. Entonces, esos colegios privados buenos lo que tienen son niños que van 8 horas de clase y los colegios oficiales van 5 o 6 horas. ¿Qué es lo que queremos hacer y cuál es la meta del presidente? Que Colombia se convierta en un país de jornada única. Todo Latinoamérica, con excepción de Chile, es un país de doble y triple jornada. Chile se demoró 15 años en convertirse en un país de jornada única. Y esto tiene un elemento de equidad y de paz muy grande detrás de esto. Y es que el futuro de un niño lo tiene que decidir el propio niño, su disciplina, su esfuerzo, y no el lugar donde nace. El lugar donde nace un niño lo determina la suerte. No puede ser la suerte lo que determine que un niño estudie 8 horas o la suerte lo que determine que un niño estudie 5. Eso es lo que hay detrás de las 8 horas de clases de la jornada única y por lo tanto de todo este proyecto de infraestructura educativa. Porque el principal obstáculo que tenemos es ¿cuál? Es que no tenemos los suficientes colegios para que los 8 millones de niños que tenemos en Colombia puedan estudiar 8 horas. Así que por primera vez tenemos un plan gigantesco de infraestructura. Para que ustedes se den una idea, el país está construyendo 380 aulas por año. Con este plan, o más bien si no tuviéramos este plan, lo que hubiéramos tenido es que esperar más de un siglo para construir 50.000 aulas, que es el déficit que tenemos para ser un país de jornada única. Lo que vamos a hacer con los 4.5 billones de pesos que tiene este plan y un fondo de infraestructura aprobado por ley que permite contratación privada, es construir en los próximos años 30.000 aulas. ¿Cuánto de eso le corresponde a Santander? Le corresponden 1.256, que equivalen a 52 colegios. ¿Qué tienen que hacer alcaldes y gobernadores? Poner los predios, comprometerse con el tema de educación, comprometerse con el tema de jornada única. La educación solo sale adelante si todos nos comprometemos. Así que este plan tiene 4.5 billones de pesos. Ayer precisamente, presidente, se aprobó en el CONFIS 1.7 billones de pesos de vigencias futuras, con lo cual comenzamos contrataciones ahora en el mes de octubre, que nos estará permitiendo poner primeras piedras en todo el país en el mes de diciembre. Con este plan de infraestructura educativa, esperamos que en el 2018 2.3 millones de niños en Colombia puedan estar en jornada única y que más rápido que Chile, Colombia en total pueda ser un país de jornada única, permitiendo así que el futuro del niño dependa de su disciplina, de su esfuerzo y no del lugar donde nace. Este plan va a ser una contribución muy grande también para el empleo. Cuando miramos cada colegio que se construye, necesita 110 personas, pero en total este plan va a generar 136.000 empleos, el plan de infraestructura educativa de 30.000 aulas, equivalente a 1.000 colegios en el país. Y por supuesto, lo decía recientemente la OECD, la mejor inversión que puede hacer un país es en educación. Si nosotros queremos que Colombia sea más competitivo, que se convierta como los tigres asiáticos, necesitamos invertir en el recurso más importante que tiene Colombia, que es el recurso humano. Así que con este plan, Colombia quedará buena parte de los niños en jornada única, promoverá también el movimiento en economía que necesitamos en este momento en el país y haremos las inversiones en donde las tenemos que hacer, que es en nuestro capital humano. Muchas gracias. Gracias, ministra. Muy bien. Esta es la típica inversión donde uno hace el análisis de costo-beneficio y tiene un beneficio enorme frente al costo no costo porque es una inversión. El beneficio en este caso es educación, que es tal vez la inversión más rentable desde el punto de vista social y de futuro, pero al mismo tiempo la construcción de esas aulas es como la construcción que ahora veremos de las viviendas, que jalona toda la economía, porque la construcción jalona 32 industrias, entonces tiene
todo tipo de beneficios y ese es el criterio con el cual estamos y creamos este PIPE 2.0. Otro sector donde tiene unas ventajas enormes en materia de crecimiento económico. Afortunadamente, esto lo veníamos haciendo desde el 7 de agosto del 2010, veníamos estructurando los proyectos, veníamos pensando en grande en materia de infraestructura, pues coincidió con esta coyuntura y nos va a ayudar mucho a neutralizar la baja del precio del petróleo del sector del transporte, que aquí en Santander es muy importante. Santander es el segundo departamento en materia de inversión en infraestructura del gobierno nacional, cosa que me complace muchísimo. Y ministra, ¿por qué no nos cuenta el componente 2.0? Porque usted puede contar, puede demorarse una hora, demórese breves minutos, el componente del PIPE 2.0. Bueno, un saludo a todos. Presidente, va a tratar de ser breve, lo más breve posible, pero la verdad es que la revolución de la infraestructura aquí en el Santander sí que ha llegado con fuerza. El programa más ambicioso que este gobierno ha implementado en materia de infraestructura está en ejecución, está en marcha y cubre todos los modos de transporte, cubre todas las inversiones en materia de concesiones, concesiones viales, las concesiones de cuarta generación, cubre los proyectos de obra pública, cubre los modos a través de programas como el PIPE y las inversiones que se han venido haciendo en el primer cuatrenio y cubre también todo el modo aeroportuario, el modo fluvial, con las inversiones de Río Magdalena, y este departamento ha sido muy favorecido con todos los modos de transporte. En el tema de concesiones, pues no me voy a extender, pero solamente quiero mencionar que hoy vamos a firmar el contrato Bucaramanga, Barrancabermeja y Hondó, un contrato de la segunda ola de 4G. Y que por supuesto va a beneficiar muchísimo en la conectividad hacia el río Magdalena, que nos hace todo el transporte intermodal y con los puertos en Barrancabermeja. Creo que es un momento muy importante este hito de haber firmado hoy que inicie la etapa de preconstrucción. Pero también en obra pública la presencia que ha tenido este gobierno ha sido impresionante en todas las inversiones que se han venido comprometiendo, que ya están ejecutadas. 6.9 billones de pesos están aquí en Santander. Esa es una cifra enorme. De esos 6.9 billones de pesos, ¿qué viene nuevo? Viene nuevo 410.000 millones de pesos que vamos a invertir a través de este programa del PIPE. Son 7 proyectos que han quedado aquí en el Santander, 7 proyectos a través de obra pública que bien pueden tener la continuidad de proyectos que ya se han venido invirtiendo o que generan obra nueva. Tenemos proyectos como una vía secundaria Suratá, California. Tenemos el gran proyecto de la vía Yuma. Estamos garantizando en esos 30 kilómetros de una vía completamente nueva que va desde Rancho Camacho en la Ruta del Sol 2 y que llega hasta los puertos de Barrancabermeja en doble calzada y que hace la interconexión completa con esta Barrancabermeja, Bucaramanga y Hondó, importantísimo para el tráfico pesado hacia Ecopetrol, hacia la refinería Ecopetrol. Estos recursos que estamos dando del Gobierno Nacional son 88.000 millones de pesos que se suman a los esfuerzos que el departamento, que el municipio de Barrancabermeja y que Ecopetrol han venido colocando en conjunto a través de la Cámara de Comercio, que ha sido nuestro gran aliado en este proyecto y que nos va a permitir esa gran competitividad y movilidad en el sector, además porque sale del área de Barrancabermeja, le da toda, bordea el área de Barrancabermeja de manera que no entra el casco urbano. Esa es una de las grandes inversiones que tenemos en este PIPE 2.0. También tenemos continuar con las inversiones en la transversal del Carare. Nosotros hemos venido invirtiendo en este gobierno recursos del orden de 280.000 millones de pesos en el primer cuatrenio y ahora se le van a invertir 90.000 millones adicionales. Y con eso vamos a garantizar la transitabilidad completa de todo el corredor. Vamos a invertir entre Cimitarra y Landázuri, los kilómetros que hacen falta de manera que tengamos la conectividad completa.
También vamos a continuar invirtiendo en la troncal central del norte entre Duitama y Presidente. Ahí también tenemos recursos que a través del INVIA hemos venido ejecutando de manera que tengamos 61 kilómetros continuos de transitabilidad en la vía y en esta oportunidad serían 90.000 millones adicionales. Curos Málaga, Presidente. Curos Málaga le hemos venido invirtiendo a través del Gobierno Nacional, el INVIA y el Fondo de Adaptación cuantiosísimos recursos, superan los 300.000 millones de pesos y ahora vienen 100.000 millones adicionales. De manera que ya hay recuperados 40 kilómetros, recuperaremos unos 18 kilómetros adicionales y con eso seguiremos cumpliendo con este compromiso. El tercer carril de Bucaramanga a Floridablanca también es un gran compromiso que hayamos asumido, hace parte de este proyecto, son 40.000 millones de pesos y los retornos de anillo viario entre Girón y Floridablanca. Son 7 proyectos, 410.000 millones de pesos. Presidente, varias notas, varias cosas. Hoy cumplimos el 37 de los 57 proyectos. Hemos recibido ya 7 propuestas. Explique, porque creo que no ha explicado que son del PIPE 2.0, hay 4 billones de pesos de obra pública que se dividen en 57 proyectos y estamos abriendo licitaciones una diaria. De las 57, ¿llevamos cuántas? Hoy cumplimos la número 37. ¿Y cuál es la de hoy? Hoy fue el puente internacional que dijimos que estaba pendiente hasta Santana, que fueron la culminación, todo el corredor de Ecuador. Publicamos el día de hoy. Que eso tiene algo muy importante. Parte de mi sueño, el sueño de todo el gobierno desde el principio era conectarnos desde Ecuador hasta Venezuela. Y ya estamos conectados, ya se están construyendo San Miguel, Santana, Neiva, Girardot, y de ahí Girardot, Bogotá, o de Girardot puede ir a Puerto Salgar, venir hacia Santander. Vamos a construir Santander, Bucaramanga, Cúcuta, Bucaramanga, Pamplona, Cúcuta, o también pueden irse hacia el Caribe, hacia la costa Caribe. Entonces vamos a quedar con unas vías muy buenas conectados desde Ecuador hasta Venezuela, que era uno de los sueños. Sí, así es, presidente. De verdad que la revolución ha sido muy grande y le decía, son 57 proyectos. Hoy vamos en el número 37. Ya hemos empezado, no solamente estamos publicando día tras día, sino que ya empezamos a recibir propuestas. Ya tenemos 7 propuestas recibidas y con el programa de transparencia que hemos implementado en el Ministerio de Transporte para avanzar en este gran programa suyo, ya tenemos 300 propuestas recibidas en 7 que hemos cerrado. Eso es un récord importante. Porque le estamos apuntando a la pluralidad, le estamos apuntando a obtener mejores precios, ser más competitivos y, por supuesto, a su esfuerzo por la lucha contra la corrupción y la transparencia en estos procesos. De manera que aquí también tenemos excelentes noticias. Quiero contarles que también en el aeropuerto ya publicamos la licitación en el INVIAS. El 25 de septiembre la estaremos adjudicando. El aeropuerto va a estar certificado internacionalmente por la OASI. Con las inversiones que estamos asegurando a través del INVIAS y a través de la concesión en la ANI, son 2 grandes inversiones del lado aire y del lado tierra que permitirán no solamente la ampliación, las mejores comodidades para los pasajeros, sino que sea un aeropuerto certificado, la ampliación de la pista, un centro de control. Es decir, son muchísimas las cosas que podemos decir en materia de inversiones. Y para cerrar, decirles que con todo esto lo que estamos buscando es un territorio integrado, es un territorio mucho más competitivo y que la apuesta que tenemos del gobierno, el gran esfuerzo que estamos haciendo en materia de infraestructura de transporte para tener unos adecuados niveles de servicios en las vías se tiene que traducir en mayor competitividad, pero para que todos sumados, tenemos que apuntarle a que esa competitividad se logre y que Colombia dé el gran salto de la infraestructura. Muy bien, gracias, ministra.
Otro sector que jalona mucho la economía, lo tenemos como prioridad en materia de dinámica económica desde hace 5 años. Ustedes se acordarán cuando hablamos de las locomotoras, esa era una de las locomotoras del sector de vivienda. Ministro Henao, el componente del PIB 2.0 en vivienda, no solamente el componente, porque usted también puede echarse su rollo de todo lo que se ha hecho, pero el 2.0. Todo el rollo se demora 1 hora, entonces lo vamos a hacer muy cortico. Nosotros encontramos a Santander, presidente, no con un resfriado, lo encontramos en cama y con fiebre alta de 40 grados. ¿Por qué? Porque cuando empezó el Producto Interno Bruto de edificaciones, hacia el año 2010, y acá está Sergio Marval, está Urbanas, están todos los constructores, el crecimiento en Santander era negativo, menos el 9.5%. Gracias al PIB 1 y todo lo que hemos hecho en construcción, hoy tenemos un crecimiento positivo del 7%, o sea, ya tenemos un paciente que está trabajando y que tiene algo muy importante. Bucaramanga pasó de tener iniciaciones entre el año 2006 y el año 2010 de 26.000 viviendas, Sergio, a 46.000 viviendas, crecimos un 55%. Y frente al PIB 2, las buenas noticias para Santander son muy buenas. Son muy buenas porque ustedes fueron el tercer departamento que más se vio beneficiado del PIB 1. Se colocaron alrededor de 3.000 coberturas en el PIB 1 para viviendas hasta de 215 millones de pesos. Eso representó en ventas para los constructores de Santander 415.000 millones de pesos. La primera buena noticia, señor presidente, es que en este PIB 2, que son 50.000 coberturas, 20.000 más, esperamos colocar en ventas 5.000 coberturas para viviendas entre 87 y 215 millones de pesos. ¿Qué va a representar eso para Santander? Ventas por 815.000 millones de pesos aproximadamente. Pero desarrollamos un programa muy bonito y ese programa se llama Mi Casa Ya. Y el programa Mi Casa Ya le llega como anillo al dedo a Bucaramanga porque, como usted lo señaló al inicio, es la ciudad con menos pobreza, es la ciudad que tiene una mayor clase media y esa clase media, alcalde Luis, lo que está buscando es la solución habitacional. Desarrollamos un programa para personas entre 2 y 4 salarios mínimos que se llama Mi Casa Ya, donde por primera vez, como dice la OCDE, hay que desarrollar un programa que permita la innovación, que permita que sea rápida la transferencia de recursos del gobierno nacional al beneficiario final. Por primera vez vamos a dar un subsidio a la cuota inicial hasta del 70% para las familias, pero además les vamos a financiar el crédito hipotecario por los primeros 7 años. Eso significa, señor presidente, que a una región que solamente le llegaban 600 subsidios al año, hoy puede aspirar en el PIB 2, en Mi Casa Ya, alrededor de 6.500 viviendas. En este segmento esperamos ventas por 600.000 millones de pesos en Santander y me llenó de orgullo cuando venía para acá, ya vi varias vallas de Mi Casa Ya en varios proyectos, unos de Marval, otros de otros proyectos como Urbanas y otros proyectos, que significa que el mercado le está creciendo a esto. Con estos 2 programas esperamos, señor presidente, tener 11.000 viviendas en construcción en Santander, darle a Santander un crecimiento o en ventas de 1.4 billones de pesos y ser uno de los sectores que más crezca en el país. Con estos proyectos, cada peso que estamos invirtiendo en vivienda, gracias a esta nueva política que usted desarrolló, se multiplican por 10 pesos en la economía. Eso nos va a generar que un sector como es el industrial, con la ministra Cecilia, pueda tener ventas en insumos por 20 billones de pesos, para que ustedes puedan dimensionar cemento, ladrillo y vidrio venden alrededor de 21 billones de pesos, 8.6 billones de pesos los consume el sector de las edificaciones y gracias a esta medida van a vender 1.2 billones de pesos adicionales, o sea, casi 10 billones de pesos. Eso significa un incremento del 7.7% en industria, en nada más cemento, ladrillo y vidrio. Con esto, ¿qué queremos decir? No solamente van a ganar los que van a poder comprar vivienda, no solamente vamos a lograr que esa clase media se pueda estancar con buenos proyectos, pueda quedarse ahí y adherirse a esa clase media y quedarse firme, pero además vamos a lograr que se generen mucho más empleos y que Santander gane. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Otro sector obvio que jalona la economía y donde nosotros tenemos un potencial enorme, enorme hacia el futuro, es el sector agropecuario. Entonces ahí también teníamos que hacer un esfuerzo
¿Y cuál era ese esfuerzo que pudiéramos hacer en corto plazo, aparte de lo que ya veníamos haciendo? Tiene que ver con la vivienda rural. Pero, ministro, ¿por qué no explica usted su ministerio cómo va a aportar al PIB 2.0? Gracias, señor presidente. Aquí en Santander me enseñaron que quien pisa tierra santanderiana es santanderiano. Y después aprendí que además de pisarla hay que pisarla duro, porque aquí hay carácter y la gente responde y habla duro. Entonces empecemos para entendernos mejor. Acaba de salir el Censo Nacional Agropecuario y los resultados del censo, que mencionan que el 44% de la gente de las zonas rurales vive en situación de pobreza. Comparado contra el censo del 2005, que estábamos en el 76, hemos mejorado, pero lógicamente no hemos mejorado a la misma velocidad de las zonas urbanas. A este gobierno lo critican en algunos temas, especialmente en los temas de la paz y la incertidumbre de la paz. La gente se olvidó de lo que usted señalaba al principio del proceso, que es que no iba a ser fácil. Pero me meto solamente en el tema de pobreza, porque tenemos el reto de superar esos niveles tan altos de pobreza en los sectores rurales. Usted, señor presidente, siempre hablamos aquí, hemos hablado miles, millones, y parece que a la gente eso no le dijera nada. 4 millones y algo más de personas salieron de la pobreza en los primeros 4 años del gobierno del presidente Santos. Aterricémoslo a este salón, dividido por los días, eso es 3.013 personas diariamente. En este salón hay 250 personas, incluidos los periodistas que están atrás. O sea que son 12 salones como este, mírense alrededor en el salón, que salieron de la pobreza diariamente. Eso es un hecho histórico que no se ha logrado nunca. 3.900.000 personas tuvieron acceso a alcantarillado. 3.600.000 por primera vez tuvieron acceso a agua potable. Más de 2 millones de personas tuvieron acceso a gas natural y más de 170.000 tuvieron acceso por primera vez en el siglo XXI a energía eléctrica. Así que faltan 3 años de gobierno y se podrá decir lo que quiera, pero yo aprendí en mi casa, presidente, que Dios tiene 2 moradas, una en el cielo y otra en un corazón agradecido. Estoy seguro que esas 4 millones de personas tienen fortalecida la morada de Dios y estarán agradecidos con usted, y faltan todavía 3 años más. Empecemos ahora sí con el PIPE 2. Es que si me hago en la mitad le quedo de espaldas al presidente y me da pena. El tema de vivienda rural, la inversión va a ser de 1.1 billones de pesos. Uno de los datos interesantes del censo es que los niveles de pobreza han mejorado con respecto a la tendencia anterior o al dato del 75% o 76% del censo anterior, gracias, entre otras cosas, a los ingresos, a la generación de empleo en las zonas rurales y a la vivienda, al acceso a la salud. Ministro, que el resultado dio sorprendentemente 96% de cubrimiento de salud en toda la zona rural dispersa de Colombia. Y uno de los temas es la vivienda rural. En este gobierno, en lo que llevamos del gobierno, ya se han entregado más de 70.000 viviendas rurales. Como son dispersas, ha sido dispersa la publicidad de esa entrega de esas viviendas. La gente cree que las únicas viviendas que se están entregando son las urbanas y a veces piensan que hay gente de las zonas rurales que se está yendo a las zonas urbanas en busca de esas viviendas. No, también se han entregado en las zonas rurales 76.000 viviendas aproximadamente. Este año vamos a entregar 60.000 viviendas. El dato exacto es 59.923. ¿Qué cambios se hicieron? El procedimiento, gobernadores y alcaldes son conscientes de eso, era demasiado largo. Había una cofinanciación que hacía que las zonas a donde hay mayores niveles de pobreza y necesidades de vivienda no pudieran acudir a las convocatorias del Banco Agrario. Acabamos con esas convocatorias, ahora lo vamos a hacer de acuerdo a dónde están las necesidades de vivienda de la gente, de dónde están los mayores niveles de pobreza en las zonas rurales. Segundo, la vivienda tenía, la que se estaba entregando, 2 habitaciones, entre 30 y 36 metros.
2 habitaciones, en una vivían los papás, en otra vivían hijos, hijas, y el tío vago, que no falta en ninguna familia, también vivía ahí en la misma vivienda con los hijos y las hijas. Socialmente eso se presta para muchas situaciones que se presentan en las zonas rurales. Así que la nueva vivienda va a tener 3 habitaciones, 52 metros, un cuartico de herramientas en la parte de atrás, así como la gente tiene posibilidades de tener un garaje para parquear el carro, pues es la herramienta de trabajo de las personas en las zonas rurales, su machete, su asadón. Ese es otro dato, a mí casi me fusilan porque dije que estábamos en la agricultura en la era del machete y que teníamos que pasar a la era de la guadaña, y ahora el censo dio que el 89% de la gente dijo que nunca había tenido acceso a maquinaria. O sea que sí estábamos en la era del machete. Ahora van a poder poner machetes en un cuartico para que los niños que van gateando no pasen por encima de las herramientas de esos trabajadores rurales que las dejan en la sala de la casa. Una vivienda digna, más grande, mínimo el 30% de esas viviendas se van a titular a nombre de la mujer rural, que es la que arraiga a la gente en las zonas rurales. También salió en el censo que en el tema de líder social o jefe de hogar, el 29.6% de la gente hoy son mujeres. Así que vamos a titular mínimo el 30%, ojalá lleguemos al 50%, porque si están tituladas las casas a nombre de la mujer, los hombres las van a respetar más, ¿no? Las mujeres son las que se levantan, hacen el desayuno a las 3 de la mañana, organizan el almuerzo, más despachan los niños, se quedan organizando la huerta, ordeñando la vaca, y el fin de semana toca esperar a ver si el marido no llega muy berracho de pronto a golpearla. Ahora que ella va a ser la dueña de la casa, la van a tener que respetar un poco más. Ojalá se arreglen los problemas intrafamiliares, y si no, la señora le puede decir: se va de mi casa. Así que van a tener las mujeres esas viviendas a nombre de ellas. Termino, presidente, diciéndole que ayer estuve en Agrofuturo, hicimos el modelo de la casa, lo pusimos en términos reales, y fue un gran éxito de toda la gente que fue a la feria y vio ese diseño. El diseño lo hicimos gratis, y realmente es una casa digna para la gente, que va a hacer que esas 12 millones de personas que viven en el campo, 1.600.000 que no tienen vivienda, puedan al final del tiempo estar orgullosas y satisfechas de vivir en el campo, generándole riqueza a los colombianos y haciéndonos a nosotros acordar 3 veces al día, cada que desayunamos, almorzamos y comemos, y no cada que hay un paro, que la gente que vive en el campo es fundamental para la economía y el desarrollo de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Aurelio. Otro sector donde hay recursos y que tiene un impacto y que ha tenido un impacto en el crecimiento de la economía muy importante en estos últimos 5 años por la reforma que hicimos, es el sector de las regalías. El director de Planeación es la persona que coordina todo lo de regalías. El componente de regalías en el PIB 2.0. Presidente, este componente de regalías es un componente sustancial. En este caso estamos hablando de 5.5 billones de pesos que se liberan para la economía colombiana gracias al PIB 2.0. ¿De dónde salen estos recursos? Acá está presente el alcalde de Bucaramanga, el gobernador. Ellos pueden dar fe que cuando empezamos el sistema, el cambio fue difícil. Se exigía mejor calidad de proyectos buenos estructurados. Y al principio del programa, la ejecución no fue la mejor. Nos quedamos con unos saldos pendientes, también tuvimos mejores precios del petróleo y fuimos acumulando saldos de manera gradual en materia de regalías. Hoy, esos saldos funcionan de manera contracíclica en el momento perfecto para la desaceleración de la economía y no tienen impacto fiscal en las cuentas de la nación. Entonces, lo que estamos haciendo es cogiendo 4 billones de pesos de los saldos anteriores
y estamos cogiendo una figura que se llama el FOMPET, que es la figura que nos ayuda a financiar la deuda pensional de todos los municipios. Entonces, si un municipio ya ahorró el 125% de su deuda pensional, los recursos que iban destinados a ese FOMPET, hoy los puede llevar a inversión. A nivel nacional, esta iniciativa de PIPE 2.0, si la logramos invertir toda eficazmente este año, puede significar crecimiento adicional del PIB, solo este componente, en 0.7% adicional de crecimiento del PIB y poder entregar a nosotros 38.000 empleos. Ahora, ¿cuánto le toca a Santander? En el caso del FOMPET, estamos viendo los cálculos actuariales con los alcaldes, pero Santander va a recibir 222.000 millones de pesos adicionales que no hubiese recibido sin PIPE 2.0. Y acá hay muchos proyectos que se vienen haciendo en regalías muy valiosos. Viene el tercer carril Florida Blanca, Bucaramanga. Yo acabo de ver el hospital de segundo nivel de Florida Blanca, materno-infantil. Están los proyectos cafeteros que tenemos contra La Roya. Están los proyectos de Lima que tenemos en Girón muy especiales, adecuando terreno. Y los 222.000 millones de pesos van a ayudar a darle adicionales. No solo son recursos que llegan a Santander, sino es el tipo de recursos que tienen capilaridad en cada rincón del departamento porque llegan a todos los municipios de Santander. Ese es el PIPE 2.0, pero déjenme solamente irme con un mensaje final. No es solo el tema de la plata. En el sistema anterior hablábamos de cuando teníamos el sistema anterior de regalías a nivel nacional, hablábamos de más de 8.400 investigaciones al año a las obras de regalías en todo el país. En el nuevo sistema, porque se exige que quede mejor estructurado, porque se le hace más vigilancia, porque se requiere para poder ser aprobado en cada OCAT mejor calidad de la inversión, hemos bajado esa cifra de 8.400 investigaciones por año a 226 investigaciones por año. Lo que eso significa no es solo la plata, es invertir la plata bien para que rinda más. Muy bien. Gracias, Simón. Un sector obvio para impulsar la economía es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ahí también se concentró buena parte del trabajo y las acciones para estimular la economía como medida contracíclica. Ministra, ¿por qué no les explica desde su ministerio cuáles son los aportes al PIB 2.0? Pero primero, presidente, me permite darle un regalo a esta gran ciudad, a su departamento. Hoy firmamos, señor alcalde, señor gobernador, doctor Galvis, por aquí está también el representante de Cotelco, la licitación para terminar el centro de convenciones de esta hermosa región. De verdad que… Y ahí aportamos el doctor Simón y el ministerio 25.000 millones de pesos. Bueno, ustedes oyeron que el presidente dijo que yo tenía una gran meta de 30.000 millones de dólares para el 2018 llegar a exportaciones no minero-energéticas, entre bienes y servicios. ¿Y qué necesitamos para eso? Pues impulsar, hablar con los empresarios, mirar cuáles son los obstáculos que tienen y ayudarlos a vencerlos, porque eso es política industrial. Y el presidente ha venido teniendo alrededor de 10 reuniones con varios sectores de la economía y yo me he entrevistado alrededor en total como 1.300 empresarios para mirar cuáles eran sus obstáculos y mirar qué podíamos hacer e introducir estos en el PIPE como soluciones, en el PIPE 2.0. ¿Qué fue lo primero que nos pidieron? Nos dijeron, mire, hay productos, bienes de capital que no se producen en Colombia y también materias primas. Y ya en el PIPE 1 tuvimos un éxito con esto y pudimos reconvertir a nuestras empresas y también
tener esas materias primas y poder transformarlas y exportar. El presidente me dijo, listo, mire cuánto cuesta ese beneficio para los exportadores y lo pidieron a extenderlo 2 años. Los beneficios acabaron el 15 de agosto y los extendimos 2 años hasta el 2017 y el presidente ya firmó ese decreto y el beneficio es 1.4 billones de pesos. El segundo tema que nos dijeron, necesitamos financiación. Las líneas de créditos que hay son difíciles, no tienen periodo de gracias, no tienen plazos largos, las tasas de interés son altas. El presidente dijo, vaya a Bancoldex y abra líneas de crédito. Por 1 billón de pesos abrimos, ya hemos otorgado 308 mil millones de pesos. Aquí en Santander, 47 empresas más o menos han pedido 18 mil millones de pesos. Así que apúrense para ir pidiendo más porque ya del millón ya hemos adjudicado 30%. Lo otro que dijeron, muy importante que lo trabajamos con Simón, es el tema de ciencia, tecnología e innovación. Había un descuento tributario para ciencia y tecnología y los empresarios le pidieron al presidente, necesitamos ese beneficio tributario que se extienda a innovación. Por cada peso, óigase bien, por cada peso que el empresario ahora invierta en innovación, tiene un descuento tributario de 1.75. Y la única forma que nosotros compitamos, que nosotros tengamos ese acceso a los 1.500 millones de consumidores que hemos trabajado a través desde que el presidente fue ministro de Comercio Exterior, con los TLCs, con la globalización, es innovando. Entonces es muy importante requerir esos recursos, transformarlos y poder exportar más. Pero también a través de un programa que ha tenido un éxito rotundo, que es Impulsa Colombia y el programa de transformación productiva, también estamos con líneas y convocatorias por 69 mil millones de pesos con fondos perdidos para que las empresas puedan innovar y puedan transformarse y puedan encadenarse y también capacitarlas en las NIF, que es tan importante que ustedes saben que ya tenemos que actualizarnos en ese sentido. Son 69 mil millones a fondos perdidos, ya la primera convocatoria se abrió hace una semana en la Asamblea de la ANDI por 21 mil millones de pesos. Pero también me dijeron, y al presidente, nos tiene que ayudar porque hay que facilitar el comercio. Y hay unos instrumentos que están todavía a cargo de la DIAN con otra visión. El presidente me dijo, Cecilia, mire zonas francas, mire también el Plan Vallejo y mire las comercializadoras y lléveselas nuevamente al ministerio. Y no solo eso, sino me dijo, y los trámites se tienen que agilizar. Entonces, zona franca pasa al ministerio. De 18 meses, me dijo, en 5 meses usted tiene que autorizar la zona franca. El Plan Vallejo, de 8 meses, 1 mes, usted me tiene que decir quién a la persona o a la empresa que solicite un Plan Vallejo en 1 mes tiene que solucionarlo. Y lo mismo las comercializadoras. Entonces, como ustedes ven, pues eso va a facilitar muchísimo el tema de exportaciones y el tema también del impulso a las empresas. Pero también nos dijo, reúnase con el ministro de Salud y miren los problemas que hay con el tema de las certificaciones del INVIMA. Y hicimos un convenio el ministro y yo, y de 183 solicitudes ya se han resuelto 123. Aquí la verdad que el ministro me ha prestado un apoyo muy, muy grande y además las certificaciones sanitarias ahora van a ser online y de 30 días van a pasar a 3. Miren lo importante. Queremos que se hagan en horas, pero eso también es un compromiso que el presidente me dijo que había que cumplirlo. Y finalmente una cosa muy importante, el turismo. El turismo ya es el segundo generador de divisas en Colombia. En la balanza de pagos que informó el Banco República, las divisas que entraron el primer trimestre por concepto de turismo son 1.450 millones de dólares,
nos pasamos al carbón. El presidente dice que pasamos de la industria de chimenea a la industria de no chimenea. Entonces, miren lo importante. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Extendimos el beneficio para aquellos hoteles que estén en construcción o se construya, tengan la licencia antes del 31 de diciembre del 2017, extender ese beneficio tributario que tienen de renta por 30 años. Presidente, yo creo que esto es lo principal del ministerio. Gracias, Cecilia. Muy bien. En esto del turismo, Colombia tiene un potencial enorme, enorme. Es una industria sin chimeneas que genera un empleo de alta calidad, bien remunerado y que tiene una demanda garantizada e infinita en la medida en que la población del mundo se va envejeciendo. Ya está comprobado que la gente lo que quiere hacer cuando llega a su tercera edad o cuando está más maduro es ir a viajar. Entonces uno ve la demanda por el turismo creciendo año tras año, no por eso tiene poco factor anticíclico o cíclico, y Colombia hasta ahora está comenzando a arañar ese mercado del turismo. Una cifra que les doy. Aquí estuvo el primer ministro chino, interesado mucho en la parte agropecuaria. Yo le preguntaba por qué primer ministro, la primera vez en la vida que viene un primer ministro a Colombia, muchos delegados del alto gobierno chino han venido a Colombia, estaban buscando inversiones en el sector agropecuario. Vamos a necesitar alimentos porque solamente producimos el 40% de lo que nosotros consumimos en China, el resto lo importamos, y como países como Indonesia, como la India están creciendo, pues ellos miran a largo plazo de dónde vamos a sacar los alimentos para alimentar a nuestra población, y uno de los pocos países que tiene una capacidad importante de aumentar la producción de alimentos es Colombia. Pero le preguntaba y hablábamos sobre el turismo. La China exporta o produce, no sé cuál sería la palabra adecuada, genera una demanda por turismo impresionante. América Latina, América en general, vienen 100 millones de chinos todos los años a turistear, a conocer, 100 millones todos los años. ¿Sabe cuántos vienen a Colombia? 9.000. 9.000 de 100 millones. El potencial es infinito, pero eso es solamente de la China. El mundo entero vienen, muchos no vienen simplemente porque somos un país en conflicto. Ven en las agencias de viajes, ¿no? Países en conflicto, no quiero países en conflicto, y nos descuentan simplemente por ser un país en conflicto, pero el potencial es enorme y Santander tiene un potencial enorme. Este es un departamento bellísimo, tiene todo para ser una potencia turística. Por eso quería decir, ahí hay una oportunidad, y qué bueno que estemos hoy firmando lo del centro de convenciones. Caray, cómo nos demoramos, ¿no? Porque eso hubo una... Esa fue una promesa que yo hice en el centro de convenciones, casi las primeras promesas que hice yo hace 5 años. Claro que aquí hubo una peleita interna entre dónde se debía construir, eso no fue culpa nuestra, pero finalmente se logró, y qué bueno. ¿Cuándo lo podemos inaugurar, alcalde? 22 meses. Entre 18 y 22. Bueno, muy bien. En el PIPE 2.0, el PIPE se llama, acuérdense, Programa de Impulso a la Productividad y al Empleo. La política del gobierno, la política económica del gobierno ha tenido 2 grandes objetivos: reducir la pobreza, y la hemos reducido, y le corrijo sus cifras, ministro, 4.400.000 en los primeros 4 años. Las personas que tienen por primera vez agua potable, ya vamos en 5 millones, y las personas que tienen alcantarillado por primera vez vamos en 5.2 millones.
5.2 millones. Y en empleo, si hay algo del cual yo me siento muy satisfecho es que, no lo digo yo, lo dicen todos los organismos internacionales, Colombia ha sido el país de toda América Latina que ha logrado generar más empleo en estos últimos 5 años. 3 millones de personas hoy tienen empleo que no tenían antes. Como les decía yo al principio, nos faltan 2 millones todavía y tenemos que seguir impulsando, pero eso es un logro muy importante. Pero para este programa, el PIPE, para impulsar el empleo, pues el Ministerio de Trabajo juega un papel fundamental, por eso, Lucho, ¿por qué no nos dice cómo va a aportar usted a ese PIPE? Hago acá para no darle la espalda a ustedes. Mira, presidente auditorio. Presidente, esa cifra que usted ha señalado de 3.900.000 informales formalizados correspondió a 2 momentos del 2010 acá, que es la primera ley del 2010 que generó la progresividad en reducción de costos a la nómina. Entre esos, en ese momento, los parafiscales, SENA, cajas de compensación y el tema de la matrícula mercantil, que en últimas, esa progresividad generó una iniciativa muy importante de empleo. Y un segundo elemento que también jugó es la reducción de costos de la ley en el 2012. Esa reducción de costos 13.5 ya hay con el desmonte de la parafiscalidad del SENA y las cajas de compensación generó esa cifra. Hoy, ya cuando estamos en el PIPE 2 en relación con PIPE 1, nos hemos encontrado con que los empresarios nos hacen unas observaciones y estamos trabajando en ver cómo facilitamos las cosas, entre otras. El PIPE 1 generó una reducción de 3 días a 2 en el tema de incapacidad. Encontramos allí, pues estamos no prejuiciando, pero evidentemente encontramos pruebas de abusos en la utilización de las incapacidades. No estamos responsabilizando a trabajadores, menos a empresarios, pero el tema de la prestación de salud nos ha creado una dificultad muy seria. Esa reducción ayudó enormemente, pero nos hemos encontrado que de 1 a 2 días subió el 24%. Y hemos detectado que obedece precisamente eso, a arbitrariedades. Hay abusos en eso. Por eso usted ha orientado de una manera muy precisa. Tenemos que ser en el término de la distancia, resolver eso de bajar de 2 a 1. 2 a 1 significa, pues toma un sacrificio, ¿no? Yo cada vez que hablo de eso me mira Alejandro Gaviria, porque dice, oiga, y eso nos cuesta 30.000 millones de pesos al sistema, pero para el tema de la seguridad, en el marco de la seguridad social. Pero lo estamos haciendo porque entendemos que hay que quitar esa dificultad, 3-2, 2-1, y eso no afecta a los trabajadores, pero sí ayuda a los empresarios a que eso no vaya por cuenta de los empresarios el pago de la incapacidad. Un segundo elemento, presidente, que usted ha orientado, yo lo he llamado el 25-55-75, lo voy a decir por qué. El tema de la pertinencia, el tema de formar aprendices del SENA en función del empleo. En el 2010, del universo de aprendices que salían, 25 conseguían trabajo de los 100. Hoy, presidente, 55 de cada 100 salen ubicados. Y usted ha dicho, al 2018 tienen que salir de los 100, 75. Y para eso estamos haciendo ejercicios de pertinencia concretos. Usted hizo uno ayer, el de confecciones. Hizo una reunión con cámaras de confecciones de Andy en la Cámara de Confecciones Nacional y coloca 110.000 trabajadores de la confección para formar. Y le vamos a meter en el SENA 35.000 millones de pesos solamente para el sector de confecciones. Ahora, con esto del PIPE y carreteras de 4ª generación, nos vamos a meter, y estamos ya metidos porque estamos trabajando en eso, 227.000 aprendices van dirigidos exclusivamente a las carreteras de 4ª generación. Esos 227.000, el SENA y todos nosotros ya hicimos, doctora María Lorena,
una tarea muy concreta. Los 9 concesionarios, vengan para acá. ¿Qué necesitan? ¿Dónde lo necesitan? ¿Y cómo de forma? Desde soldadores, topógrafos, hasta trabajadores que tienen que ver con restaurantes o hotelería, porque no vamos a importar en esta obra mano de obra de otro lado. Vamos a evitar los campamentos, porque lo que vamos a hacer es formar gente de la región, formar gente de ahí mismo, en todos estos tipos de trabajo para llegar a cumplir esto. Son 227.000, con una inversión de 66.000 millones de pesos, en donde los concesionarios nos dicen cuál es su necesidad y sobre eso vamos haciendo ese tipo de pertinencia. Por eso yo he dicho, estamos jugando a una pertinencia que tiene una placa muy concreta. 25 fue en el 2010, 55 es hoy, y en el 2018 tenemos que estar en el 75. Esa es nuestra tarea. Y hay un tercer elemento, que es el tema de cómo hemos detectado por las cifras y todo lo que hay, los jóvenes y su necesidad de vincularse al trabajo. De 2 millones de colombianos, 1 millón son jóvenes entre 18 y 28, y usted ha orientado, hay que buscar y estimular. Una de estas es la de los 40.000 empleos, en donde buscamos, aparte del contrato de aprendizaje, lo que significa que los jóvenes sean financiados para quitar ese prejuicio de que porque no tiene experiencia no entra a trabajar, y usted orienta, en este caso en Bucaramanga estamos en 2.200 cupos de los 40.000, con una inversión de 16.000 millones de pesos para trabajar que esa mano de obra pueda ser absorbida en materia de que se rompa el prejuicio, pero también ustedes los empresarios vean que van a tener las garantías de que les paga por 6 meses, todas las garantías para el empresario. Fuera de eso, con la obligación de que el 60% de esa mano de obra que cooptan y que captan sea retenida en el sistema de producción y al mismo tiempo ver cómo estimulamos un empleo de jóvenes que les sirva a los empresarios. Es básicamente lo que hay. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Y el otro sector que quiero ser muy claro, estamos fortaleciendo el sector no minero energético. Estábamos al borde de entrar en una enfermedad holandesa. Esta devaluación pues nos llegó en un momento, yo digo que oportuno, nos obliga a tomar unas medidas que creo que son necesarias, que eran necesarias de todas formas, y en ese sentido hay unas oportunidades enormes. Pero eso no quiere decir que vayamos a descuidar o a menospreciar la importancia de un sector que ha sido la gallina de los huevos de oro, sector que nos ha dado los recursos para la inversión social que hemos hecho, que nos ha dado la gasolina para el crecimiento económico, que ha sido el sector minero energético. Entonces, ahí ese sector tenemos que cuidarlo. Somos una potencia en materia de energía. El mundo va a necesitar energía, seguirá necesitando energía, y por eso es un sector clave, fundamental para la economía colombiana. De manera que no se interprete que todo lo que estamos haciendo es a expensas de, sino por consecuencia del bajonazo en la parte del petróleo, pero eso tenemos que mantenerlo porque es una fuente de recursos y de desarrollo muy, muy importante. Entonces, Tomás, ¿por qué no brevemente nos resume qué estamos haciendo en el PIPE 2.0 en materia minera energética? Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, como usted bien lo explica, este sector es importante para la economía por 3 razones y por eso amerita su inclusión en el PIPE. La primera de ellas es que no se nos olvide que es de este sector donde sale toda la energía para que las empresas puedan crecer y generar empleo. La otra característica que tiene este sector es que genera empleo en zonas remotas, en zonas apartadas, donde difícilmente otro sector genera dinamismo en la economía, compras de bienes y servicios locales a la escala que lo hace este sector. Y tercero, como bien lo decía el presidente, está el tema de la generación de recursos. Para que ustedes se den una idea del tamaño de los recursos que genera este sector, en los últimos 5 años el sector le dio 118 billones de pesos al gobierno para poder hacer inversión social, los diferentes tipos de inversión. 118 billones de pesos son lo suficiente para pagar 2 de cada 3 pesos que se invirtieron. Todas estas iniciativas que hemos oído acá, toda la construcción de carreteras, los programas de vivienda gratuita, la gratuidad en la educación, la cobertura universal en salud,
todos tienen recursos que vienen de este sector. De manera que hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo. Desafortunadamente, a pesar del dinamismo, los precios se nos vinieron a la mitad. Se habla mucho de la caída en los precios del petróleo, se habla menos de la caída en los precios de carbón, pero en ambos casos hay una dificultad grande por la caída en precios que impone una necesidad de ajuste. Las instrucciones que usted nos dio, presidente, es tomen unas medidas muy concretas para ayudar a mantener el dinamismo del sector. Y eso hicimos, tomamos 10 medidas muy concretas como parte de este PIPE. Yo no voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero les voy a dar un ejemplo, porque el foco de las medidas todas tienen una cosa en común, y es facilitar que se pueda mantener el dinamismo de la inversión, que se pueda mantener la dinámica de los proyectos y que se pueda mantener lo más posible la producción para mantener los impuestos, las regalías y las utilidades de compañías como Ecopetrol. En el caso de la exploración es buscar los recursos del mañana. En el caso de la exploración, por ejemplo, en el caso minero, redujimos el canon. El canon es el arrendamiento que paga un proyecto durante su fase de exploración. Lo redujimos para hacer más atractiva, más competitiva la inversión. En el caso del petróleo, en exploración lo que hicimos fue permitir, por ejemplo, el traslado de áreas de compromisos de inversión, de tal manera que la inversión pudiera irse de áreas con menos prospectiva, menos posibilidades de encontrar petróleo, a irse a áreas que tuvieran una mayor prospectividad. En el caso de producción en minería, por ejemplo, lo que hicimos fue mantener 0 aranceles para todos los bienes de capital utilizados en la producción. Esto es un estímulo muy importante para la minería. O en el caso de hidrocarburos, establecimos la posibilidad de que las regalías fueran variables para la nueva producción. Producción nueva de mayor volumen paga más regalías, producción mayor de menor volumen paga menos regalías para que toda la nueva producción pueda salir al mercado. Ese es el foco de las medidas del PIPE. Y ayer, precisamente, presidente, como nos habíamos comprometido en agosto, sacamos ya formalmente el nuevo esquema de garantías para todos los compromisos de inversión en petróleos. Esto lo que va a hacer es unas garantías que van a ser más flexibles, unas garantías que van a permitir ir liberando caja a medida que se van cumpliendo las obligaciones y que van a ser indispensables para el sector. Con estas medidas para este sector, ¿qué impacto estamos teniendo? ¿Qué estamos viendo? Lo primero es que ya un poco más de 700 millones de dólares de inversión se han acogido a estas medidas. Hemos salvado muchísimos pozos exploratorios, muchísima inversión que no se hubiera hecho en ausencia de estas medidas y que va a ser crucial para mantener la producción. En segundo lugar, hemos visto el dinamismo que ha tenido el sector en el Mar Caribe, en el Caribe colombiano, en los proyectos Costa Afuera. Ya tenemos, a pesar de los precios, una actividad muy fuerte, 2 grandes descubrimientos en la parte norte, cerca de La Guajira, en la parte sur, cerca de la frontera con Panamá del Mar Caribe. Tenemos descubrimientos muy importantes para la estabilidad y el autoabastecimiento del mediano plazo, y hemos logrado mantener el promedio de producción diario por encima del 1.000.000 de barriles en lo que va del año. Todos elementos muy importantes. ¿A qué le apuntamos, presidente? Le apuntamos a tener la producción de carbón lo más cerca posible a los 100 millones de toneladas. Eso es difícil en la coyuntura actual, pero las medidas y el esfuerzo apuntan a eso. Y la producción de barriles lo más cerca al 1.000.000 de barriles de petróleo por día. Les dejo una cifra únicamente que me gustaría que se la llevaran y se acordaran de ella. Cada mes que tenemos un promedio de producción por encima del 1.000.000 de barriles, es un mes que tenemos 1 billón de recursos para inversión pública. 1 millón es 1 billón, de manera que necesitamos toda la dinámica del sector, todo el apoyo, y por esta senda seguiremos transitando. Muchas gracias. Muy bien. Este es el PIPE 2.0. Quiero dar el último informe que recibí de el accidente que tuvimos a la avenida del aeropuerto. No eran 13, sino 14 las personas, porque a último momento se subió el fotógrafo de la gobernación, pero está muy bien, no le ha pasado nada. La única persona que tiene alguna gravedad es el sargento John Jairo Telles del Ejército. Está en el Hospital Universitario Santander, tiene un trauma cráneoencefálico leve, una contusión pulmonar y una fractura de huesos de cara. Es el único que se va a quedar en el hospital. El resto está siendo dado de alta y van a ir a sus casas. Este PIPE 2.0, pues esperamos que
produzca los efectos que hemos calculado de mayor crecimiento. Si las cosas van como esperamos que se desarrollen, podemos terminar un crecimiento este año alrededor del 3.5%. Algunos nos dicen que estamos un poco optimistas, pero yo creo que si esto se aplica rigurosamente vamos a lograrlo. Va a ser una inversión de casi 17 billones de pesos que vamos a inyectar o le estamos inyectando a la economía y va a generar más de 300.000 empleos. Y eso pues tiene un efecto muy importante en la parte económica. Pero hay otro pipe, y con esto quiero terminar, otro pipe mucho más importante. Es el dividendo, el beneficio de la paz, si logramos firmarla. El beneficio de la paz para los empresarios, para la economía, es enorme, enorme. La gente lo ha descontado o no lo ha contabilizado porque como llevamos 50 años en guerra, pues lo tenemos como una constante. Entonces no nos hemos imaginado lo que sería este país en paz. Los cálculos más conservadores sobre el efecto económico en el crecimiento que han hecho diferentes entidades, la Universidad de los Andes, muchas entidades internacionales, muchas universidades en el país, es que el solo efecto en el crecimiento económico para el país sería entre 1,5% y 2% de crecimiento adicional de por vida. O sea que si crecimos el año pasado 4.6%, estaríamos creciendo, si hubiéramos tenido paz, por encima del 7%. Por encima del 7%. Pero los efectos de la paz en el futuro son en todos los sectores. En la productividad, uno de los problemas que tiene América Latina en general es la productividad. Uno de los costos altísimos de la guerra ha sido la productividad. Los 7 millones de víctimas, de desplazados, que salen de sus zonas por la guerra, por el conflicto armado y se van a los tugurios de las ciudades, la productividad de esas personas se baja entre el 50 y el 90%. El efecto en la seguridad que tendría la paz, todas esas energías, todos esos recursos, todos esos soldados y policías que hoy están dedicados a la guerra, la cantidad de soldados y policías que tenemos solamente cuidando los oleoductos, todos esos los podemos trasladar a Bucaramanga, a las ciudades, para darle más seguridad al ciudadano de a pie. Yo podría seguir enumerando los inmensos beneficios que podría traer esa paz y que puede y que debe traer esa paz. Y quiero asegurarles a ustedes, aquí hoy en esta Cámara de Comercio que está cumpliendo 100 años, léanse, por favor, lo que ya se ha acordado. Punto número 1, desarrollo rural, lo que está escrito, es lo que tendríamos que hacer con el campo para desatrasarlo, como dice el ministro, y la confirmación de eso fue el censo agropecuario que nos presentaron después de 45 años. Tenemos que invertir más en el campo, más bienes públicos, más carreteras, más hospitales, más colegios, más proyectos productivos. Y en lo que se acordó, nadie que esté produciendo en el campo legalmente tiene por qué temer que les van a afectar su producción o su tierra. Todo lo contrario, lo que les va a llegar es más inversión, más facilidades. En el segundo punto, el punto de la participación política, nuevamente lo que hemos venido diciendo al país desde el principio, ahí no se está negociando nada que tenga que ver con nuestra institucionalidad, con nuestra forma de manejar y administrar nuestra democracia. Lo único que estamos haciendo es profundizando la democracia
Y la democracia aquí o en cualquier parte necesita irse renovando, modernizando. Hoy tenemos redes sociales, antes no existían las redes sociales, y las democracias, las instituciones en general, tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias, y lo que estamos haciendo en este acuerdo es simple y llanamente profundizando, mejorando nuestra democracia, dándole más garantías a la oposición. Eso en cualquier parte del mundo es lo normal. Aquí no estamos dando un cambio en la forma como nuestra democracia opera. Tercer punto, el punto del narcotráfico, que yo lo incluí, insistí muchísimo desde el principio. ¿Por qué? Porque el narcotráfico ha sido la fuente de financiación de todos los grupos violentos en este país en los últimos 30 o 40 años. Imagínense ustedes un minuto lo que significa que las FARC, que protegen el narcotráfico, que se lucran del narcotráfico, que cada vez que vamos a hacer alguna acción en contra de cultivos ilícitos o de laboratorios, están ellos con sus fusiles disparando, protegiendo su negocio, protegiendo su fuente de financiación, que entonces cambien y nos ayuden a nosotros a erradicar el narcotráfico. Imagínense lo que eso tendría como efecto para un país que ha sido el mayor productor y mayor exportador de cocaína en los últimos 30 o 40 años. En el mundo, los dos puntos que quedan, el punto de las víctimas. Hemos dicho desde el principio, por primera vez vamos a poner las víctimas que nunca han sido tenidas en cuenta en ningún proceso de paz en el centro de la solución de ese conflicto. Sus derechos a la verdad, ya eso se decidió, una comisión de la verdad, una verdad que, como dice la Biblia, como dice el Santo Padre, la verdad repara, la verdad lo que hace es ayudar a que se cicatricen las heridas. La reparación, el Estado colombiano ya está reparando, lo que estamos es exigiendo que la FARC también repare, y eso falta solamente ese punto en ese tema en particular. Y la justicia, hemos dicho en todas las formas, tiene que haber un elemento de justicia. Ya las amnistías de antaño no son posibles. Hoy tenemos unos tratados internacionales, el Tratado de Roma, tenemos una constitución, una opinión pública nacional e internacional que nos exige que haya un elemento de justicia. ¿Qué es elemento de justicia? Pues que haya investigación, que haya juicio, condena y penas para los más responsables. Y eso es lo que estamos en este momento negociando. ¿Cómo se pagan esas penas? Pues eso es lo que tenemos que negociar. Yo he dicho que no necesariamente tienen que pagar las penas de pijama de rayas y detrás de unos barrotes, pero que tiene que haber algún tipo de pena. Y la parte de el final del conflicto. Un cese al fuego bilateral y definitivo. Allá tenemos que llegar. Si vamos a terminar la guerra, tenemos que silenciar los fusiles. Y eso lo estamos negociando. Eso no es algo que se dé de la noche a la mañana. Eso se tiene que negociar, tiene una serie de elementos difíciles de administrar. Hay experiencias en el mundo muy amplias, muy numerosas. Ya tenemos unos enviados internacionales expertos en eso, un delegado de Naciones Unidas que llegó la semana pasada ya a la mesa con 5 de nuestros generales que están allá negociando esa parte del fin del conflicto, cómo se va a desarmar las FARC. Hay diferentes formas porque tienen que desarmarse, no hay la menor posibilidad de que podamos tener un acuerdo sin que se desarmen. Y ahí está el fin del conflicto, nada más. No hay una coma, no hay una coma de lo que hemos acordado ni de lo que vamos a acordar que afecte negativamente a los empresarios. Eso que vamos a entregar este país al castrochavismo y que vamos a volvernos comunistas y que la propiedad privada la estamos negociando y poniendo en tela de juicio, eso es mentira. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Les pido de corazón que lean lo que se ha acordado. Una cosa es que la contraparte, que las FARC quieran
el oro y el moro, eso están en su legítimo derecho de aspirar a eso. Otra cosa es lo que nosotros vamos a negociar o estamos negociando o lo que hemos acordado. Y lo que hemos acordado y lo que vamos a acordar a ustedes solamente les trae unos inmensos beneficios, porque no estoy dispuesto, y lo dije desde el principio, a entregar nada diferente, a darles la oportunidad a esta gente que dejen sus armas y hagan política, pero por la vía legal. Punto, no más. No vamos a hacer la revolución por decreto, lo dije hace 4 años, lo he venido repitiendo, lo que pasa es que algunos o no quieren creer o simplemente por razones políticas dicen, no, es que Santos con tal de hacer la paz va a entregar este país. No, las líneas rojas están ahí clariticas, no las hemos traspasado y ni las vamos a traspasar. Quiero darles a ustedes esa seguridad, esa garantía que esta paz, que la paz que si la logramos va a ser una paz de un inmenso beneficio para este país. Este país cambia a 180 grados porque vamos a encontrar después de 3 generaciones un país normal. Y un país normal, ¿qué es? Un país en paz, un país donde no nos estemos matando, que más bien nos abracemos, si eso no es pecado. Entonces eso es. El PIB más grande que podemos nosotros, el más poderoso que le podemos dejar a nuestros hijos es un país en paz. Pero mientras tanto estamos sembrando paz en todas partes, sembrando paz con la política social, sembrando paz generando empleo, sembrando paz educando mejor. Eso es parte de todo este sueño que yo tengo de una Colombia en paz, más equitativa y mejor educada. Y con los santanderianos, pues ni un paso atrás, siempre adelante. Muchas gracias.